Continuamos con la serie de los sellos. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Hoy llegamos al versículo 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una gran voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En esta escena Cristo abre el tercer sello. Y al abrir ese tercer sello aparece un tercer jinete. Como mencionamos en vídeos anteriores, cada jinete simboliza una manifestación del juicio de Dios durante el periodo de la Gran Tribulación. Después del Anticristo, que es el primer sello, y la guerra, que es el segundo sello, viene una consecuencia inevitable: la escasez, el hambre, la pobreza. ¿Qué representa el caballo negro y su jinete? En la Biblia, el color negro suele asociarse con el luto. Se suele asociar también con el sufrimiento, con la angustia. Aquí representa hambre, necesidad, escasez económica. Es el resultado natural de las guerras. Es el resultado del colapso social tras los 2 primeros sellos. Lo interesante es que este jinete tiene una balanza. El jinete no lleva espada ni arco. Lleva una balanza, y la balanza es un instrumento para pesar alimentos. Y esto indica que los alimentos serán tan escasos y caros que tendrán que ser medidos cuidadosamente. Esto representa un mercado en crisis, donde la comida se va a vender a precios extremadamente altos. Claro, los más damnificados serán los pobres. Los que tienen economía, los que tienen dinero, los ricos. Quizás ellos no tengan problemas, pero ¿qué sucederá con los pobres? Me llama la atención también la frase final o el versículo final que dice 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era el salario de un día completo de trabajo. Aquí 2 libras de trigo, lo suficiente para una sola persona, costarán 1 denario completo. Es decir, una persona tendrá que trabajar todo el día para apenas comer. 6 libras de cebada, un grano más barato y de menor calidad. Eso también cuesta 1 denario. La cebada era el alimento de los animales. Era el alimento de los pobres. Hambre, hiperinflación, crisis económica a nivel mundial. La gente va a trabajar arduamente solo para sobrevivir al día. En muchos de los casos, no podrán sostener a su familia. Eso es lo que significa 2 libras de trigo por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Acaba el versículo 6 diciendo esto. ¿Qué significa? Hay interpretaciones. La opinión, mi interpretación personal es esta. Aunque hay escasez, Dios pone un límite. No todo será destruido aún. El aceite y el vino eran productos comunes, pero aquí simbolizan el cuidado de Dios o ciertos recursos que Dios decide preservar por ahora. Es decir, que hay un límite del juicio. Por supuesto que habrá una desigualdad social extrema, y mientras el pueblo sufre para comprar pan, aceite y vino seguirán disponibles para muchos. Esto refleja una sociedad injusta, donde unos pocos tienen de más mientras la mayoría no tiene lo esencial. En ambos casos muestra que este juicio no es caos al azar. Todo está controlado por Dios, porque Dios es un Dios justo y hace un juicio justo y progresivo. Lo creas o no, tenemos varias lecciones importantes que vamos a mencionar.
Pero qué interesante todo esto, ¿verdad? Como consecuencia de las guerras traídas por ese jinete del caballo rojo, el tercer sello libera al jinete del caballo negro. Y vendrá el hambre. Los ejércitos quemaron los campos, destruyeron depósitos de alimentos, las armas químicas y nucleares contaminaron la tierra, el hambre comienza a imperar y la balanza que trae en la mano ese jinete, como hemos mencionado, se refiere a la medición de alimentos. Y esto señala el racionamiento de comida por gobiernos y comerciantes. La economía mundial cambiará. La inflación aumentará aterradoramente y la moneda se va a devaluar. Una medida de trigo corresponderá aproximadamente a 500 gramos. Y ese será el consumo diario de un trabajador. Significa que un hombre tendrá que trabajar un día entero para sustentarse solo a sí mismo. En consecuencia, quienes dependan de él pasarán hambre. Habrá tanta hambre sobre la faz de la tierra que las personas perderán la compostura, perderán la educación e incluso los lazos familiares. Así lo dice el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versos 9 y 10. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen, extenuados por falta de los frutos de los campos. Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Trágicos versículos. Y esto puede suceder en los tiempos del fin. La cebada siempre fue considerada alimento de animales. ¿Por qué? Porque era barata. Pero en el cumplimiento de este sello, incluso siendo 3 veces más barata que el trigo, su valor será exorbitante. Y podemos entender que los alimentos más simples, en un futuro, costarán mucho dinero. Esto ha sucedido aquí en España hace unos meses atrás. El precio del aceite, el precio de una barra de pan, por las nubes. Una familia no será capaz de sobrevivir a tales condiciones y ciertamente eso va a generar situaciones sociales caóticas en todo el mundo. Pero llegará ese versículo 6, y no dañes el aceite y el vino. Incluso en medio de tanta hambre en la tierra, una minoría continuará gozando de abundancia y viviendo en la opulencia debido a sus riquezas acumuladas. Durante la gran tribulación, mientras una persona común tendrá que trabajar un día entero solo para comer, los ricos disfrutarán de manjares finos a gusto. Y esto quiere decir que el anticristo al fin tendrá el control de la economía mundial, bajo promesas de alimentar a las masas hambrientas. Controlará al pueblo y controlará la comida. La balanza en la mano de este jinete indica que tendrá autoridad para controlar la distribución de comida. Qué interesante, porque podemos notar que el poder otorgado a los gobiernos actualmente facilita mucho el cumplimiento de esta profecía. Durante miles de años, las personas eran libres para cultivar sus propios alimentos en sus porciones de tierra. Hoy, en nombre de la salud pública, es necesario una autorización gubernamental para eso. Nos estamos acercando al fin. Ya una familia no tendrá su parcela, no tendrá sus cosechas. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós capítulo 8, versículo 11. Aquí viene el contraste entre lo natural y lo espiritual. Aquellos que hoy tienen esa hambre de oír la palabra de Dios y practicarla, no pasarán por la hambruna de alimento durante la gran tribulación. Yo así lo creo. Y así siempre se me ha compartido. Pocas cosas son tan necesarias como el alimento para nuestra supervivencia en este mundo. Y la razón por la cual Dios compara su palabra a algo tan esencial es mostrar que es tan importante para nuestro espíritu como la nutrición para nuestro cuerpo. Es tan importante alimentarnos espiritualmente como alimentarnos naturalmente. La desnutrición espiritual también saca las fuerzas de nuestra vida.
Imagínate si no nos nutrimos espiritualmente, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a quedarnos sin fuerzas espirituales. Vendrá el enemigo y no tendremos capacidad para defendernos. Y aquí vienen algunos pequeños consejos o pequeñas lecciones que esto nos vale muy bien para nuestra vida. A pesar de todas estas situaciones, a pesar del hambre que llegará a la tierra, Dios está en control, incluso en medio del juicio. Aunque ese jinete tiene el poder para traer escasez, es Dios quien lo permite. Nada escapa a su soberanía. Y esta es una lección importante. Dios tiene el control. Él es soberano. Otra lección importante es que la humanidad cosechará lo que ha sembrado. Guerras, corrupción, injusticia social, rechazo a Dios, todo eso va a producir una crisis profunda. Y ese juicio refleja las consecuencias del pecado. La humanidad, el mundo cosechará lo que ha sembrado. Lección importante. Cristo es nuestra verdadera provisión. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. En medio de un mundo con hambre física y espiritual, Jesús es el pan de vida. ¿Por qué no acudimos a Él? Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Y esta advertencia no es para asustarnos, es para que despertemos. La iglesia aún está en la tierra, la puerta de la gracia sigue abierta. Prepárate. Vive con propósito, comparte el Evangelio antes de que sea tarde. Esta es una advertencia de la misericordia de Dios para que el mundo despierte. Antes que llegue el día de la escasez, busca a Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En medio de un mundo frágil, yo decido confiar en Dios, yo decido confiar en Él. ¿Y tú, hermano o hermana que estás escuchando? ¿Vas a confiar en Dios o vas a confiar en los gobiernos de este mundo? Que Dios nos ayude a depender más de Él, de su provisión, que de mis recursos. Que el Señor despierte nuestro espíritu, que fortalezca nuestra fe, que nos use para compartir su amor con los que aún no le conocen. Jesús es el pan de vida y nunca nos dejará sin sustento. ¿Lo crees? Yo lo creo.